Los violines gritaron sus últimas notas cuando las piernas de Lady Catherine se desplomaron bajo su vestido de seda. Golpeó el suelo de mármol con un crujido nauseabundo, la sangre brotando donde su cráneo encontró la piedra. A su alrededor, docenas de cortesanos se balanceaban como fantasmas, sus rostros pálidos como la muerte, sus pies sangrando a través de las zapatillas doradas. Sin embargo, los músicos siguieron tocando. Tenían que hacerlo. El rey estaba observando, desde su trono de marfil. Observaba la carnicería con la fascinación distante de un niño, quemando hormigas con una lupa. Sus ojos azul hielo siguieron cada figura tambaleante, cada respiración laboriosa, cada mirada desesperada hacia las puertas altísimas que permanecían selladas. Cuando Lord Harrison se desplomó junto a un pilar de mármol, agarrándose el pecho mientras su corazón finalmente se rendía, el rey simplemente hizo un gesto para que aumentaran el tempo. Esto no era locura, era el poder en su forma más pura y aterradora. Durante 3 días y 3 noches, la corte había bailado sin descanso, sin comida, sin piedad. Lo que había comenzado como celebración se había transformado en una sinfonía de sufrimiento, orquestada por un monarca que había descubierto que el entretenimiento definitivo no era ver vivir a la gente, era verla morir. Pero, ¿cómo se convirtió el rey más culto de Europa en el titiritero más retorcido de la historia? Detrás de las puertas doradas del Palacio Real, un monstruo estaba siendo cuidadosamente forjado de seda y escritura sagrada. El príncipe Leopoldo Francisco emergió del vientre de su madre en una noche de invierno de 1643. Su primer llanto resonando por pasillos bordeados de retratos religiosos, cuyos ojos pintados parecían juzgar incluso a un bebé. Los médicos lo declararon perfecto. 10 dedos, 10 dedos de los pies, y la mandíbula de los Habsburgo que lo marcaba como destinado a la grandeza. Lo que no pudieron ver fue la oscuridad que crecería como hiedra venenosa alrededor de su alma. Su infancia transcurrió en jaulas doradas. A los 5 años, Leopoldo ya podía recitar oraciones latinas al revés, tocar Vivaldi con precisión escalofriante e identificar los instrumentos de tortura exhibidos en la colección de curiosidades históricas de su padre. El rey lo llamaba educación, el niño lo llamaba normal. Cuando otros niños jugaban con soldados de madera, Leopoldo organizaba ratones reales en formación y los veía morir de hambre, tomando notas meticulosas sobre cuáles recurrían primero al canibalismo. Los tutores reales elogiaron su brillantez intelectual, mientras susurraban preocupaciones sobre su vacío emocional. El padre Benedicto, su instructor religioso, encontraba al joven príncipe perturbadoramente fascinado por las historias de martirio, no la salvación, sino el sufrimiento. Leopoldo dibujaba a los santos siendo desollados vivos, con precisión artística que incomodaba a hombres adultos. Cuando lo cuestionaban, sonreía esa sonrisa angelical y recitaba escrituras sobre castigo divino. Su padre, el rey Maximiliano, había conquistado 3 reinos a través de brutalidad calculada, disfrazada de nobles cruzadas. Le enseñó a su hijo que la misericordia era debilidad, que los súbditos existían únicamente para el placer de su gobernante, y que los caprichos del rey eran la voluntad de Dios manifestada. Durante las ejecuciones estatales, Leopoldo se sentaba junto al trono de su padre, estudiando los rostros de los condenados cuando caía el hacha. Mientras otros nobles apartaban la mirada, el niño se inclinaba hacia adelante, hipnotizado. Sin embargo, las contradicciones lo definían. Leopoldo podía componer poesía desgarradoramente hermosa sobre el amor y la pérdida. Luego, ordenar fríamente que azotaran a un sirviente por derramar vino en su manuscrito. Donaba vastas sumas a orfanatos, mientras los visitaba secretamente, para observar qué niños se quebraban primero bajo el hambre y el miedo. Sus cartas a princesas extranjeras eran obras maestras de elocuencia romántica.
Las mismas manos que escribían versos tiernos, luego orquestarían sinfonías de sufrimiento humano. Los psicoanalistas de hoy reconocerían las señales: una mente brillante, retorcida por el poder absoluto, traumas infantiles disfrazados como privilegio y desarrollo emocional atrofiado por un sistema que trataba a las personas como piezas de ajedrez. Pero en 1660, simplemente veían a un joven refinado que hablaba 7 idiomas, patrocinaba las artes y mostraba la reverencia apropiada por Dios y corona. Cuando Leopoldo ascendió al trono a los 22 años, el reino celebró a su monarca culto y educado. La coronación duró 3 días gloriosos de festín, música y baile. Los ciudadanos arrojaron pétalos de flores a su carruaje dorado, creyendo que habían ganado un rey filósofo. No tenían idea de que acababan de coronar a su verdugo. El escenario estaba montado para un reinado que transformaría salones de baile en campos de batalla y convertiría la corte más elegante de Europa en un teatro de horror inimaginable. Pero primero, Leopoldo necesitaba aprender exactamente cuánto poder podía ejercer un rey sobre el espíritu humano. Las campanas de Viena repicaron durante 7 días seguidos cuando el rey Leopoldo Francisco hizo su juramento, sus voces de bronce proclamando el amanecer de lo que todos creían sería una era dorada. La ceremonia de coronación en sí fue una obra maestra de espectáculo calculado. 10.000 rosas blancas alfombraron las escaleras de la catedral, mientras coros cantaban himnos que parecían elevar las propias piedras hacia el cielo. Leopoldo, envuelto en armiño y tela de oro, parecía en cada pulgada el rey filósofo que sus súbditos desesperadamente esperaban que fuera. Su discurso de aceptación, pronunciado en latín impecable, habló de justicia, prosperidad y guía divina. Los embajadores extranjeros lloraron por su belleza. La gente común cayó de rodillas en éxtasis religioso. Lo que presenciaron fue teatro en su forma más magnífica y más engañosa. Leopoldo heredó la corte más sofisticada de Europa, un mundo reluciente donde arquitectos italianos diseñaron jardines de placer que desafiaban la naturaleza misma. Las fuentes se precipitaban a través de salones de mármol, mientras pavos reales se paseaban por césped cuidadosamente recortado. La biblioteca real contenía 50.000 volúmenes, la colección más grande al norte de Roma. El predecesor de Mozart componía serenatas diarias, mientras pintores capturaban cada puesta de sol en óleos que parecían brillar con fuego interior. El nuevo rey abrazó este paraíso cultural con la pasión de un verdadero conocedor. Encargó sinfonías que movían a generales endurecidos hasta las lágrimas. Financió expediciones que trajeron especias exóticas y sedas de continentes distantes, y organizó salones donde las mentes más grandes de Europa debatían filosofía hasta el amanecer. El mismo Voltaire elogió la curiosidad intelectual de Leopoldo en cartas que circularon por todas las cortes desde Londres hasta Constantinopla. Pero bajo la seda y la erudición, corrientes más oscuras comenzaron a fluir. El primer decreto real de Leopoldo expandió los programas culturales de la corte y hizo obligatoria la asistencia para toda la nobleza dentro de 50 millas de la capital. Lo que parecía patrocinio generoso era en realidad el primer experimento del rey en control. Los señores que habían gobernado sus propias fincas durante generaciones, de repente se encontraron obligados a pasar meses en la corte, bailando según los caprichos de su monarca. Su segundo decreto estableció nueva etiqueta cortesana tan elaborada que las infracciones menores se volvieron inevitables. Una reverencia mantenida 2 segundos demasiado largo, una cortesía ejecutada en el ángulo incorrecto, aplausos que comenzaron un latido demasiado temprano. Todo fue catalogado por la creciente red de observadores del rey. Los castigos parecían triviales al principio: asientos reducidos en la cena, exclusión de ciertos entretenimientos, humillaciones sociales sutiles que picaban el orgullo aristocrático. La nobleza inicialmente descartó estos como los caprichos inofensivos de un temperamento artístico. Elogiaron la atención de Leopoldo al detalle, su compromiso con elevar sus costumbres medievales crudas
a algo que se acercara a la sofisticación francesa. Cuando Lady María recibió una reprimenda formal por reír demasiado fuerte durante una lectura de poesía, sus amigos bromearon que había sido civilizada por decreto real. No se dieron cuenta de que estaban siendo sistemáticamente atrapados. En 2 años, Leopoldo había transformado su corte heredada de un centro de aprendizaje en una prisión elegante, donde cada gesto era monitoreado, cada emoción catalogada y cada súbdito lentamente condicionado a aceptar que el placer de su rey importaba más que su propia comodidad, dignidad y finalmente sus vidas. La Edad Dorada había comenzado, pero el oro era meramente dorado sobre cadenas de hierro que se apretaban más con cada temporada que pasaba. La primera desaparición ocurrió en una noche de martes en primavera, cuando las flores de cerezo fuera de las ventanas del palacio florecían como gotas de sangre contra la oscuridad. María, una doncella que había servido a la casa real durante 15 años, simplemente se desvaneció entre el último vals de la tarde y la primera luz del amanecer. Sus habitaciones permanecieron intactas, la cama aún hecha con precisión militar, sus pocas posesiones dispuestas exactamente como las había dejado. El único rastro de su existencia era una pequeña mancha de sangre en el suelo de mármol, fuera del estudio privado del rey, rápidamente fregada al amanecer. Cuando los otros sirvientes susurraron preguntas, la respuesta del mayordomo jefe fue siempre la misma. María solicitó un traslado a nuestra finca en el campo, pero nadie la había visto partir. Ningún carruaje había salido en la noche, y la finca del campo se había quemado 3 años antes. Los entretenimientos nocturnos de Leopoldo comenzaron a extenderse más profundamente en la noche. Lo que una vez fueron asuntos civilizados de 3 horas, ahora se extendían más allá de medianoche, luego más allá del amanecer, luego hasta la tarde siguiente. El rey aparecía renovado cada mañana mientras sus cortesanos tropezaban por los pasillos como sonámbulos, sus vestidos de seda arrugados, sus rostros demacrados por el agotamiento. Su majestad simplemente aprecia las cosas más finas, explicó la condesa Adelaide a su esposo preocupado, después de un festival de poesía de 48 horas particularmente agotador. Su voz llevaba la convicción hueca de alguien tratando desesperadamente de convencerse a sí misma. Las demandas de etiqueta se multiplicaron como células cancerosas. Los cortesanos ahora requerían permiso por escrito para visitar las letrinas durante las funciones reales. Hablar sin ser dirigido se volvió punible con exilio social. Bostezar en presencia del rey resultaba en despido inmediato de la corte, y aquellos despedidos nunca fueron vistos de nuevo. Leopoldo introdujo ejercicios de apreciación, donde los nobles se requerían que permanecieran inmóviles por horas, contemplando una sola pieza de arte mientras él observaba sus rostros por signos de reverencia insuficiente. Lord Heinrich, un veterano de guerra condecorado, se desplomó durante una de tales sesiones después de permanecer rígido durante 14 horas seguidas. Mientras los médicos se lo llevaban, Leopoldo tomaba notas en un diario encuadernado en cuero que mantenía constantemente a su lado. Los sirvientes desarrollaron su propio lenguaje de supervivencia, señales de manos sutiles, miradas significativas, advertencias susurradas pasadas a través de lavanderías y patios de cocina. Aprendieron qué pasillos evitar cuando el rey hacía sus rondas de medianoche, qué puertas conducían a cámaras, donde a veces se podían escuchar gritos a través de las paredes, qué miembros de la nobleza habían ganado la atención particular del monarca, y por tanto, se volvieron intocables peligrosos como portadores de plaga. Tomás, el ayuda de cámara personal del rey, comenzó a llevar un registro de los desaparecidos. María, la doncella Franz, el mozo de cuadra, que se rió en el momento equivocado, Eleanor, la dama de compañía, que sugirió que la reina parecía cansada. 12 nombres en 6 meses, cada uno borrado tan completamente que era como si nunca hubieran existido. Sin embargo,
La corte continuó su danza elaborada de negación. Después de todo, Leopoldo siguió siendo el rey culto que lloraba con música hermosa y citaba las escrituras con pasión genuina. Seguramente estas desapariciones eran coincidencias, traslados, partidas naturales de la vida cortesana. Pero tarde en la noche, cuando el palacio se calmaba en silencio inquieto, incluso los cortesanos más leales se encontraban contando las horas hasta el amanecer y preguntándose si ellos también podrían simplemente dejar de existir. El pergamino llegó al amanecer del 13 de octubre, sellado con cera rojo sangre y portando el escudo real que una vez había simbolizado protección, pero ahora prometía algo mucho más siniestro. Por decreto real, comenzaba la proclamación en la escritura elegante de Leopoldo. Todos los miembros de nuestra noble corte participarán de aquí en adelante en asambleas de baile celebratorias como lo comandan el derecho divino y el placer real. El lenguaje era florido, casi poético, pero el significado cortó como una daga a través de la seda. Bailar ya no era entretenimiento, era ley. Leopoldo anunció el decreto personalmente durante lo que había sido programado como una audiencia matutina de rutina. De pie bajo un retrato de sus santos ancestros, habló con la cadencia medida de un sacerdote entregando escritura. El baile, proclamó, es la expresión más alta del sometimiento del alma humana a la voluntad divina. A través del movimiento rítmico, demostramos nuestra obediencia al orden natural que coloca a los reyes como instrumentos elegidos de Dios en la tierra. Los nobles reunidos intercambiaron miradas que mezclaban confusión con creciente temor. El conde Maximiliano, el general más condecorado del reino, se atrevió a expresar lo que otros solo pensaban. Su Majestad, seguramente los deberes militares y la administración de fincas deben tomar precedencia sobre... Nada, interrumpió Leopoldo, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que cualquier grito. Nada toma precedencia sobre nuestro placer real. Aquellos que se encuentren demasiado ocupados con preocupaciones mundanas para honrar a su soberano a través del baile se encontrarán aligerados de tales distracciones. La primera asamblea de baile obligatoria fue programada para esa misma tarde. 12 horas de entretenimiento de salón continuo, desde el atardecer hasta el amanecer. La corte inicialmente se acercó a esto con optimismo nervioso. Después de todo, habían soportado los largos eventos culturales de Leopoldo antes. Tal vez esto era simplemente otra de sus obsesiones artísticas, demandante pero temporal. Estaban catastróficamente equivocados. Leopoldo había estudiado a sus súbditos como un científico, estudiando especímenes de laboratorio. Entendía que los humanos podían quebrarse no a través de brutalidad obvia, que podría inspirar rebelión, sino a través de la perversión de la alegría misma. Al transformar la celebración en obligación, el placer en tormento, logró algo mucho más devastador que simple tiranía. Creó un mundo donde la felicidad se volvió horror. El rey había investigado los límites de la resistencia humana con precisión académica. Sabía que el baile forzado durante 12 horas agotaría incluso los cuerpos más fuertes. Calculó que requerir pasos complejos durante la fatiga mental crearía fallos humillantes. Más crucialmente, entendía que hacer que las personas sonrieran y actuaran alegría mientras sufrían destrozaría sus defensas psicológicas más efectivamente que cualquier cámara de tortura. La tarde comenzó con los músicos más logrados de Viena, ejecutando piezas que una vez habían traído lágrimas de belleza a los ojos reales. Ahora esas mismas melodías se convirtieron en armas. A medida que pasaban las horas y el agotamiento se montaba, los cortesanos se encontraron atrapados en una pesadilla donde parar significaba muerte, pero continuar significaba agonía. Leopoldo se posicionó desde su trono como un conductor, orquestando la miseria humana. Tomó notas detalladas sobre quién tropezó primero, quién trató de descansar contra las paredes, quién se atrevió a mostrar agotamiento en sus rostros.
Sus entradas de diario de esa noche, descubiertas siglos después, revelan una mente que encontró placer genuino en catalogar la degradación humana. El lado izquierdo del Lord William comenzó a temblar en la marca de 4 horas. Lady Catherine mantuvo su sonrisa hasta la hora 7, cuando la desesperación finalmente resquebrajó su compostura. Más fascinante. Al amanecer, 3 nobles se habían desplomado. El rey graciosamente llamó a médicos mientras simultáneamente programó la siguiente asamblea obligatoria para la siguiente tarde. Cuando la duquesa Isabella se desmayó durante un minueto particularmente vigoroso, Leopoldo ordenó a los músicos tocar más fuerte, forzando a los otros bailarines a pisar sobre su forma inconsciente. La corte finalmente entendió la verdadera naturaleza de su situación. Esto no era excentricidad o pasión artística, era tortura sistemática disfrazada como cultura, opresión envuelta en cintas de seda y acompañada por música hermosa. Ya no eran súbditos de un rey, se habían convertido en intérpretes en un teatro de crueldad donde la cortina nunca caería. Para la tercera semana de noviembre, el suelo del salón de baile estaba permanentemente manchado de sangre de los pies arruinados de los bailarines, y los músicos habían aprendido a tocar con lágrimas corriendo por sus rostros. Lo que había comenzado como sesiones de 12 horas se expandió como un tumor maligno. 24 horas, 36. Luego Leopoldo anunció su obra maestra, un festival de alegría perpetua, de 72 horas para celebrar el aniversario de su coronación. La misma coronación donde las multitudes habían arrojado flores y alabado a Dios por bendecirlos con tan culto monarca. Lord Friedrich fue el primero en morir. El viejo general había sobrevivido 3 guerras, batallas incontables y una flecha de ballesta a través del pecho en el sitio de Praga. Pero en la hora 47 del festival, su corazón simplemente se detuvo en medio de una pirueta. Se desplomó sobre el mármol como una marioneta rota, su uniforme de gala empapado de sudor y sangre, su rostro congelado en la mueca de una sonrisa forzada. Leopoldo ordenó a los músicos tocar más fuerte. Los otros bailarines fueron comandados a continuar alrededor del cuerpo de Friedrich, que permaneció en el suelo del salón por 6 horas más, como recordatorio de lo que pasaba cuando uno fallaba en mantener el ritmo apropiado. El deterioro físico fue sistemático y horroroso. Las zapatillas de seda de la condesa María se desintegraron primero, dejándola bailando descalza sobre mármol que se volvió resbaladizo con su sangre. Para la hora 30, sus pies eran carne cruda, huesos visibles a través de carne desgarrada. Sin embargo, continuó ejecutando arabescos perfectos porque parar habría significado unirse a Friedrich en el suelo. La deshidratación transformó a la elegante nobleza en fantasmas tambaleantes. Sus vestidos de seda se pegaron a marcos esqueléticos, mientras sus ojos se hundieron profundamente en rostros parecidos a calaveras. Cuando la duquesa Caroline rogó por agua durante un breve interludio musical, Leopoldo graciosamente ordenó a los sirvientes traerle una copa de cristal, pero el agua estaba cargada de sal, intensificando su sed mientras mantenía la ilusión de misericordia real. El colapso psicológico resultó incluso más devastador que la tortura física. El barón Heinrich, un hombre que había comandado ejércitos, comenzó a llorar incontrolablemente durante un vals, sus lágrimas mezclándose con sangre de sus capilares reventados. Lady Elizabeth estalló en risa maníaca mientras giraba, el sonido resonando por el salón como vidrio rompiéndose. Varios nobles comenzaron a alucinar, bailando con parejas fantasmas, mientras sus compañeros reales se desplomaban a su alrededor. Leopoldo documentó todo con la fascinación distante de un filósofo natural estudiando especímenes. Sus entradas de diario se volvieron cada vez más detalladas. Hora 51. Observé espasmos musculares fascinantes en las piernas de Lady Catherine cuando comenzaron convulsiones inducidas por agotamiento. Nota la correlación entre colapso mental y respuestas físicas involuntarias. El sujeto mantuvo reflejo de sonrisa
incluso durante convulsiones. El rey descubrió que los humanos podían ser forzados a bailar, incluso después de que el pensamiento racional los había abandonado. Los cuerpos continuarían moviéndose a través de memoria muscular y terror incluso cuando las mentes se habían destrozado completamente. Observó con interés clínico, mientras el conde Wilhelm ejecutaba un minueto perfecto, mientras balbuceaba incoherentemente sobre memorias de la infancia, su mente consciente habiendo retrocedido a la locura, mientras su cuerpo obedecía a años de condicionamiento. El aspecto más horrible no era la muerte, era la esperanza. Cada vez que Leopoldo pausaba brevemente la música, los bailarines supervivientes se desplomaban en agotamiento agradecido, creyendo que la pesadilla había terminado. Luego los violines comenzarían de nuevo, y se arrastrarían erguidos, sonrisas plasmadas en sus rostros arruinados, porque la alternativa era unirse a la creciente colección de cadáveres. Para la hora 60, 7 nobles habían muerto. Para la hora 70, los supervivientes ya no eran reconocibles como seres humanos. Se habían vuelto marionetas rotas bailando al ritmo del poder absoluto. Sus mentes se habían fracturado, sus cuerpos estaban fallando, pero aún se movían, porque su rey lo comandaba. Leopoldo observó todo desde su trono, bebiendo vino y comiendo delicias mientras sus súbditos literalmente se bailaron hasta la muerte. En su diario, escribió su observación más escalofriante. El espíritu humano, apropiadamente condicionado, elegirá morir actuando antes que vivir en desafío. Esta es la expresión última de autoridad real. No meramente comandar obediencia, sino hacer que el sufrimiento se sienta como privilegio. El festival terminó solo cuando Leopoldo se aburrió del espectáculo. 11 nobles habían perecido, y los supervivientes estaban cambiados para siempre, sus mentes y cuerpos portando cicatrices que nunca sanarían. El invierno llegó temprano ese año, como si incluso la naturaleza retrocediera ante los horrores que se desarrollaban dentro de las paredes del palacio, pero dentro del salón de baile, el infierno ardía con el calor de 1000 velas que nunca se apagaban. Leopoldo había perfeccionado su arte. La celebración eterna, que decretó para Navidad, duró 9 días y se cobró 23 vidas, transformando la temporada de alegría en una casa de cadáveres, donde la música de vals acompañó el ritmo de la muerte. El suelo del salón, una vez mármol pulido que reflejaba la luz de velas como estrellas capturadas, ahora llevaba manchas oscuras permanentes que ninguna cantidad de fregado podía remover. Los músicos se habían convertido en cómplices involuntarios del asesinato en masa. El violinista Johann observó a su propia hija, Lady Anna, bailarse hasta las convulsiones mientras él tocaba el minueto que la mataría. Sus manos temblaron tan violentamente que su arco raspó discordia de las cuerdas, pero los guardias de Leopoldo presionaron puntas de espada contra su cuello, forzándolo a continuar. Cuando Ana finalmente se desplomó, su corazón reventando por el agotamiento, los gritos de Johann se unieron a la sinfonía, el dolor de un padre convirtiéndose en parte de la banda sonora de la tiranía. El escape se había vuelto imposible. Leopoldo estacionó guardias en cada salida, sus rostros escondidos detrás de máscaras doradas que les daban la apariencia de muerte dorada misma. Cuando el conde Vladimir intentó huir durante la hora 36, alegando enfermedad como su excusa, los guardias lo arrastraron de vuelta al suelo del salón y encadenaron grilletes dorados alrededor de sus tobillos. Bailó por 18 horas más en cadenas antes de que sus piernas se partieran como leña y cayera hacia adelante, el impacto aplastando su cráneo contra el mármol. El rey había descubierto que el terror podía paralizar la rebelión más efectivamente que cualquier ejército. Aquellos que podrían haber organizado resistencia se encontraron consumidos por la lucha básica por la supervivencia. Lady Margaret, cuya familia había ejercido poder político durante 3 siglos, pasó sus horas finales alucinando que sus hijos muertos bailaban junto a ella, sus formas fantasmales girando en agonía eterna.
Murió gritando a fantasmas, su noble linaje extinguido en locura. Leopoldo introdujo nuevos refinamientos a su arte de crueldad. Ordenó que ningún bailarín podía tocar las paredes para apoyo, haciendo imposible el descanso. El agua se proporcionaba solo durante breves interludios musicales, pero venía en porciones del tamaño de dedales que intensificaban en lugar de saciar la sed. La comida fue prohibida completamente. El rey declaró que los bailarines verdaderamente devotos podían sustentarse solo con música. La guerra psicológica resultó más devastadora que la tortura física. Leopoldo de repente pararía la música y demandaría que sus súbditos exhaustos expresaran gratitud por el privilegio de bailar para su monarca. Aquellos cuyos discursos de agradecimiento carecían de suficiente entusiasmo fueron marcados para una atención especial. Actuaciones en solitario extendidas donde bailaban solos mientras la corte observaba su sufrimiento aislado. El barón Nicolás trató de organizar una conspiración susurrada durante una pausa breve, cuando varios nobles se desplomaron simultáneamente. Pero el miedo había destrozado completamente la confianza. En horas, 3 cortesanos diferentes habían traicionado la trama a Leopoldo, esperando que la colaboración pudiera ahorrarles los peores tormentos. Nicolás fue forzado a bailar llevando una corona de espinas, mientras el rey leía en voz alta de sus cartas interceptadas, burlándose de sus súplicas desesperadas a cortes extranjeras por intervención que nunca vendría. La comunidad internacional permaneció voluntariamente ciega a las atrocidades. Los reportes diplomáticos describieron a Leopoldo como excéntrico pero culto, enfocándose en su patrocinio de artes, mientras ignoraban los gritos que resonaban por los corredores del palacio. Los embajadores extranjeros asistieron a audiencias cuidadosamente coreografiadas, donde solo vieron lo que Leopoldo quería que vieran: un monarca refinado, rodeado de súbditos devotos que sonreían bajo comando. Para febrero, la corte se había reducido a menos de 40 supervivientes de los 200 originales. Estos restos rotos ya no se parecían a seres humanos. Eran marionetas vivientes cuyos hilos eran tirados por un maestro titiritero que encontró belleza artística en la degradación humana. Leopoldo se sentó en su trono cada noche, dirigiendo sinfonías de sufrimiento con el gesto de sus dedos enjollados, observando a sus súbditos bailarse hasta la tumba mientras tocaba música hermosa. En su diario, escribió con satisfacción: «He logrado la fusión perfecta de arte y poder. La muerte nunca ha sido tan elegante». El salón de baile se había convertido en un templo donde Leopoldo se adoraba a sí mismo como el dios de la miseria humana. La revolución comenzó no con ejércitos o manifiestos, sino con silencio. El silencio ensordecedor de sillas vacías en lo que debería haber sido una reunión completa del Consejo Real. El duque Ferdinand, cuya familia había servido a la corona por 8 generaciones, fue el primero en desafiar abiertamente las citaciones de Leopoldo a la corte. Su carta, circulada secretamente entre nobles supervivientes, contenía solo 4 palabras: «No voy a bailar». En días, declaraciones similares llegaron de todo el reino, mientras señores que una vez compitieron por favor real se encontraron unidos por una sola meta desesperada: supervivencia. El catalizador vino cuando las noticias de los horrores del palacio alcanzaron a los comandantes militares de Leopoldo. El general Klaus von Habsburg, primo del rey y compañero de la infancia anterior, había perdido a su hija Helena durante la masacre del día de San Valentín, una celebración de 72 horas donde bailó hasta que su corazón explotó. El dolor de Klaus se transformó en furia fría cuando descubrió las entradas del diario de Leopoldo, describiendo la muerte de Helena como particularmente graciosa en sus espasmos finales. Las cortes extranjeras ya no podían mantener su ceguera voluntaria. El rey Luis de Francia, él mismo no extraño al poder absoluto, se reportó sickened por reportes de inteligencia detallando los entretenimientos de Leopoldo. El Papa emitió una condena rara, declarando el decreto de baile
una abominación ante Dios y el hombre. Más crucialmente, embargos comerciales comenzaron a estrangular el tesoro de Leopoldo, mientras reinos vecinos rechazaron comercio con lo que ahora llamaban el reino de los muertos danzantes. Dentro del palacio, los cortesanos supervivientes habían aprendido a comunicarse a través de miradas codificadas y gestos sutiles desarrollados durante meses de terror. Lady Catherine, una de solo 12 nobles mujeres aún vivas, organizó una red de personal del palacio que comenzó a sabotear los entretenimientos de Leopoldo en formas pequeñas, aflojando tablas del suelo para crear peligros para el rey, diluyendo el vino de los músicos para perjudicar su ejecución, y pasando mensajes codificados al mundo exterior escondidos en paquetes de lavandería. La paranoia de Leopoldo metastatizó como cáncer. Comenzó a ver conspiradores en todas partes, ordenando ejecuciones sumarias basadas en insultos imaginados. Cuando su jefe de seguridad cuestionó la sabiduría de matar a los últimos recolectores de impuestos restantes del reino, Leopoldo lo hizo arrastrar al salón para una actuación en solitario que duró hasta que sus huesos se destrozaron. El aislamiento del rey se volvió completo cuando sus propios guardias comenzaron a desertar de sus puestos. El capitán Wilhelm, quien una vez sirvió orgullosamente a la corona, se desvaneció una noche después de observar a Leopoldo forzar a su esposa embarazada a bailar hasta que abortó en el suelo del salón. Al amanecer, la mitad de la guardia del palacio había seguido a Wilhelm al exilio, dejando a Leopoldo protegido solo por los leales más sádicos, hombres que se quedaron no por deber sino porque disfrutaban el espectáculo del sufrimiento. La intervención internacional finalmente se materializó cuando el duque Ferdinand se alió con fuerzas francesas y austriacas, presentando un frente unido que el reino agotado de Leopoldo no pudo resistir. Los propios generales del rey rechazaron órdenes de marchar contra la coalición, con muchos uniéndose abiertamente a la rebelión que prometía terminar la pesadilla. Mientras las fuerzas enemigas se acercaban a la capital, Leopoldo se retiró más profundamente a su fortaleza del palacio, rodeándose de los pocos supervivientes rotos que estaban demasiado dañados para huir. Continuó ordenando actuaciones de baile, incluso mientras proyectiles de artillería comenzaron a caer en los patios, dirigiendo su sinfonía de sufrimiento mientras su reino ardía a su alrededor. El hombre que había hecho a otros bailar a su ritmo, finalmente estaba escuchando la música de su propia caída. El final no llegó con el estruendo de cañones o el choque de espadas, sino con la melodía inquietante de un solo violín tocado por un loco que había olvidado la diferencia entre rey y cadáver. Mientras las fuerzas de coalición rodearon el palacio en la primavera de 1672, Leopoldo se retiró a su sala del trono del salón de baile, ahora un monumento a la locura donde supervivientes esqueléticos aún se balanceaban a música que solo ellos podían escuchar. El rey no había dormido en semanas, su apariencia una vez perfecta, devastada por paranoia y estimulantes. Su cabello dorado colgaba en mechones grasosos, sus túnicas reales manchadas con la sangre de sus víctimas finales. En esos últimos días desesperados, el agarre de Leopoldo sobre la realidad se destrozó completamente. Comenzó a ver sus cortesanos muertos bailando eternamente a su alrededor, valses fantasma ejecutados por los cientos que había asesinado. Dirigía estas actuaciones espectrales con intensidad maníaca, sus dedos enjollados dirigiendo orquestas de cadáveres mientras los pocos supervivientes vivos observaban en silencio aterrorizado. La ironía de su destino estaba escrita en sangre y música. Leopoldo, quien había forzado a otros a bailar hasta la muerte, se encontró incapaz de parar de moverse. Algunos dijeron que era locura, otros afirmaron que era justicia divina, pero testigos reportaron que el rey comenzó un baile compulsivo, imparable que duró 3 días sin descanso. El capitán Wilhelm, el exguardia que había regresado con las fuerzas de coalición, más tarde describió encontrar a Leopoldo girando solo en el salón,
mientras la luz del amanecer se derramaba por ventanas manchadas de sangre. Los pies del rey eran muñones crudos, su cuerpo demacrado por meses de autotortura impuesta. Sin embargo, aún bailaba, pirueteando y saltando con la energía desesperada de un hombre huyendo de demonios invisibles. «Su Majestad», gritó Wilhelm desde la puerta, su voz pesada con una mezcla de justicia y lástima. «El baile ha terminado». La respuesta de Leopoldo fue reír. Un sonido como cristal rompiéndose que resonó por la cámara de horrores que había creado. «El baile nunca termina», jadeó entre giros. «La música, la hermosa música, nunca para cuando eres rey. Nunca para. Nunca». Su actuación final comenzó a medianoche del 13 de mayo. Leopoldo comandó a los 3 músicos supervivientes a tocar mientras intentaba un último gran ballet, un solo que demostraría su poder supremo sobre la vida y la muerte, pero su cuerpo arruinado, debilitado por meses de locura y malnutrición, no pudo sostener el tempo furioso que se demandó a sí mismo. A las 3:33 am precisamente, mientras intentaba un salto particularmente ambicioso durante un crescendo, el corazón de Leopoldo finalmente se rindió. Se desplomó en el aire, golpeando el mármol con el mismo crujido nauseabundo que había marcado tantas de las muertes de sus víctimas. Sus palabras finales, susurradas al salón vacío, se reportaron como: «Toquen más fuerte, deben seguir bailando». Las fuerzas de coalición lo encontraron horas después, su cuerpo contorsionado en muerte, como si estuviera congelado en medio de una pirueta, rodeado de los instrumentos de tortura que había llamado entretenimiento. Su rostro llevaba una expresión de éxtasis terrible, como si la muerte finalmente hubiera proporcionado la pareja de baile definitiva que había estado buscando. El tirano que había hecho a otros bailar hasta la muerte, finalmente se había bailado a sí mismo hasta la tumba, víctima de la misma artesanía monstruosa que había perfeccionado. La música se había silenciado para siempre. Ronds antinaturales, como si las propias piedras hubieran absorbido el ritmo del sufrimiento. Los cortesanos supervivientes, 11 almas rotas de los 200 originales, fueron encontrados en varios estados de locura. Lady Catherine pasó sus últimos años en un convento, encogiéndose ante el sonido de cualquier música. El barón Wilhelm nunca volvió a hablar, comunicándose solo a través de gestos elaborados que recordaban a posiciones de baile. Los diarios de Leopoldo, hallados sellados en una cámara oculta, se convirtieron en los documentos históricos más inquietantes del periodo moderno temprano. Psicólogos contemporáneos que estudian estos escritos lo identificaron como el primer caso documentado de tortura psicológica sistemática mediante la participación forzada en actividades placenteras. Sus métodos, transformar el gozo en tormento, la celebración en sufrimiento, influyeron posteriormente en el entendimiento acerca de cómo los regímenes totalitarios pueden romper espíritus. El Vaticano clasificó el reinado de Leopoldo como arte diabólico, con el Papa Clemente X declarándolo prueba de que Satanás podía manifestarse a través del poder terrenal. La Iglesia utilizó la historia de Leopoldo como advertencia sobre la monarquía absoluta, aunque evitaron mencionar su propio silencio durante las atrocidades. Los reformadores protestantes vieron la locura del rey católico como evidencia de la corrupción papal, mientras que los filósofos seculares citaron a Leopoldo como argumento definitivo contra el derecho divino. El derecho internacional evolucionó en parte en respuesta al legado de Leopoldo. El Tratado de Utrecht incluyó cláusulas sin precedentes para proteger a los enviados diplomáticos contra la persecución basada en el entretenimiento, un eufemismo nacido de la práctica del rey de obligar a los embajadores extranjeros a participar en sus bailes mortales. El concepto de crímenes contra la dignidad humana tiene sus raíces en los estudios legales que intentaron categorizar esta forma única de asesinato masivo. Pero quizá lo más inquietante es cómo la historia de Leopoldo se convirtió en una fuente de fascinación mórbida, más que en pura condena.
50 años después de su muerte, relatos sensacionalistas aparecen en toda Europa, retratándolo a menudo como un antihéroe romántico corrupto por el poder, más que como el torturador metódico revelado por la evidencia histórica. Compositores de ópera escribieron arias trágicas sobre su locura, mientras novelistas góticos tomaron prestados sus métodos para villanos ficticios. La pregunta profunda que plantea el reinado de Leopoldo sigue sin respuesta. ¿Qué revela su transformación de príncipe culto a maestro de la muerte sobre la naturaleza humana? Los estudios modernos sobre autoridad y obediencia, desde los experimentos de Milgram hasta Abu Ghraib, repiten la misma lección aterradora que descubrió Leopoldo. La gente común es capaz de infligir sufrimiento extraordinario cuando recibe permiso de figuras de autoridad. Los testimonios de sus víctimas, preservados en archivos eclesiásticos, ofrecen la perspectiva más escalofriante. No describen odio por su torturador, sino una retorcida forma de síndrome de Estocolmo, donde creían sinceramente que eran privilegiados de morir para el entretenimiento de su rey. Esto sugiere que Leopoldo logró algo más allá de la tiranía. Creó víctimas dispuestas que le agradecieron por su propia destrucción. El salón nunca fue reconstruido. Las leyendas locales dicen que en ciertas noches, cuando el viento atraviesa las ruinas del palacio, todavía pueden escucharse violines fantasmales tocando valses eternos para bailarines que nunca descansarán. Parece que ciertas formas de maldad alcanzan una especie de perversa inmortalidad,